Capítulo 5. Harvest. 21 de diciembre de 2525. Avery experimentó un vértigo momentáneo cuando el vagón se alejó de la Tierra. La gravedad artificial del orbital no era terriblemente fuerte, pero el vagón aún necesitó activar sus paletas maglev, haciendo contacto temporal con la película superconductora del filamento número 3, para poder liberarse. Después de unos pocos kilómetros, las paletas se retrajeron y la cabeza de Avery dejó de girar. El tirón masivo de Harvest era todo lo que necesitaba para continuar su caída. Por el altavoz, la computadora de servicio del vagón anunció que el viaje desde la órbita geoestacionaria hasta Utgar, la capital ecuatorial de Harvest, duraría poco menos de una hora. Luego, desde unos pequeños altavoces en el asiento de Avery, le preguntó si le gustaría escuchar la introducción planetaria oficial de la AC. Avery le echó un vistazo a Eali, todavía jugueteando con su arnés unos cuantos asientos a su izquierda. Principalmente para no tener que pasar todo el viaje esquivando más preguntas incómodas del médico, Avery estuvo de acuerdo. Inmediatamente, el sargento de Estado Mayor sintió que su tableta de comunicaciones vibraba en su pantalón verde oliva. La sacó de su bolsillo y tocó la pantalla táctil empotrada de la tableta, conectándola a la red del vagón. Luego removió sus auriculares integrados y los colocó en su lugar. A medida que sus esponjosas fundas se expandían para adaptarse a los contornos de sus canales auditivos, el zumbido de los calentadores del vagón se comprimió en un bajo rugido. En esta aproximación al silencio, la computadora comenzó la narración encapsulada. En nombre de la autoridad colonial, bienvenidos a Harvest, cornucopia de Absalom Andy, dijo una voz masculina entusiasmada. Soy la inteligencia artificial de las operaciones agrícolas de este mundo. Pero por favor, llámenme Mac. El escudo oficial de la AC apareció en la pantalla de la tableta de Avery, un perfil imponente de un águila icónica en un círculo de 17 estrellas brillantes, una por cada mundo del UNSC. El ala del águila protegía a un grupo de colonos. Sus ojos esperanzados estaban fijos en una flota de elegantes naves coloniales que se movían a lo largo del pico del águila. La imagen hecha a medida decía expansión a través de la unidad, un mensaje que, a la luz de la insurrección, le pareció a Avery más ingenuo que inspirador. Para cada persona en cada uno de nuestros mundos, Harvest es sinónimo de sustento. Debajo de la fácil narración de Mac, los primeros acordes inspiradores del himno planetario de Harvest comenzaron a sonar. ¿Pero qué nos permite producir tal cantidad de alimentos frescos y saludables? La narración se detuvo para lograr un efecto dramático, y en ese momento el polo norte de Harvest se elevó por encima del borde inferior del puerto de visión, en la pared opuesta al asiento de Avery, un parche de mar azul profundo sin hielo, protegido por una costa suavemente curvada. 2 palabras, continuó Mac, respondiendo a su propia pregunta. Geografía y clima. El supercontinente Eda cubre más de 2/3 de Harvest, creando una abundancia de tierra cultivable. 2 mares de baja salinidad, Ugin en el norte y Munin en el sur, son la principal fuente del planeta D. Eali le tocó el hombro a Avery, y el sargento de Estado Mayor se quitó uno de sus auriculares. ¿Quieres algo?, preguntó el médico, asintiendo hacia una fila de comida y dispensadores bajo el mirador. Avery sacudió la cabeza. No. Eali saltó sobre las piernas de Avery, y se arrastró a lo largo de los asientos hasta el final de la fila. Había suficiente gravedad en el vagón como para que Eali pudiera hacer una caída controlada por unas escaleras, tirar de sí mismo a lo largo de la barandilla y llegar a un área social abierta frente a los dispensadores. Pero cuando el médico trató de caminar, sus piernas se resbalaron y cayó de espaldas sobre sus manos extendidas. Avery detectó una pizca de voluntad en la payasada de Eali, como si estuviera buscando risas. Si así era, funcionó. Algunos de los técnicos de mantenimiento de la Tierra, sentados en las gradas a la derecha de Avery, aplaudieron y silbaron mientras el médico luchaba por recuperar su posición. Eali se encogió de hombros y ofreció una tímida sonrisa de «¿Qué le vamos a hacer?», y luego continuó hacia los dispensadores. Avery frunció el ceño. Eali era el tipo de soldado que le hubiera caído bien cuando se unió a los marines, un bromista, un alborotador, el tipo de recluta que realmente parecía disfrutar soportando el peso de la ira de los instructores de maniobras. Pero no había muchos bromistas en la parte del cuerpo donde estaba Avery. Y por mucho que Avery odiara admitirlo, se había acostumbrado tanto a la penetrante amargura de los otros marines del Naves Pequar, que luchaban contra la insurrección, que le costaba relacionarse con alguien que no compartiera su enfoque práctico de ser soldado.
El 86% de Eda está a menos de 500 metros sobre el nivel del mar, continuó Mac. De hecho, el único cambio realmente importante en la elevación ocurre a lo largo del Bifrost, lo que llamamos una escarpa, que corta el continente en diagonal. Echa un vistazo. Deberías poder verlo ahora, justo al oeste de Ucar. Avery se quitó el auricular que le quedaba. La vista ahora hablaba por sí misma. Podía ver la punta noreste del Bifrost bajo una madeja de nubes de cirros, un brillante acantilado de esquisto calcáreo que comenzaba en las llanuras norteñas al sur del mar de Ujin y se extendía hacia el suroeste hasta el Ecuador. Debido a la orientación del puerto de observación, Avery no podía ver directamente hacia abajo. Pero podía imaginar la vista, un semicírculo de baja altura de los 7 filamentos iluminados por el sol de la Tiara en ángulo hacia Ucar. Pasaron muchos minutos, y luego el mirador se llenó de un mosaico de colores pastorales, amarillos, verdes y marrones, una cuadrícula creciente de campos entrecruzados con líneas plateadas. Avery supuso correctamente que eran parte de un sistema de trenes maglev, 7 líneas principales que salían de los depósitos en la base de cada uno de los ascensores, dividiéndose en ramales más pequeños como las venas de una hoja. La computadora del vagón regresó por los altavoces para avisar a sus pasajeros que regresaran a sus asientos, para desacelerar hacia Ucar. Pero los técnicos continuaron bebiendo cerveza de los dispensadores con Eali, cuando el primero de los edificios de la capital se puso a la vista. El horizonte no era espectacular, solo había unas pocas docenas de torres, ninguna de ellas de más de 20 pisos de altura. Pero los edificios eran todos modernos con diseños de vidrio, evidencia de que Harvest había recorrido un largo camino desde la última visita de Avery. Cuando había dado su golpe, la ciudad no era mucho más que unos pocos bloques prefabricados de policreto, y toda la colonia tenía una población de 50, tal vez 60.000 residentes. Revisando su tableta de comunicaciones una vez más antes de guardarla, se enteró de que el número había crecido a un poco más de 300.000. De repente, los edificios desaparecieron y el vagón se oscureció mientras caía en el ancla del tercer filamento, un pesado monolito de policreto, conectado a un vasto almacén donde docenas de contenedores de carga esperaban para ascender. Avery esperó a que los técnicos despejaran el vagón y luego se unió a Eali en el depósito de equipajes. Recuperaron sus bolsos y salieron de la terminal de pasajeros del ancla, con los ojos parpadeando ante la luz de la tarde de Absalom Andy. Mundos agrícolas, refunfuñó Eali. Siempre más caliente que la mierda. El grueso aire ecuatorial de Ucar había superado instantáneamente las propiedades de absorción de sus uniformes. La tela se aferró a la parte baja de sus espaldas mientras los dos soldados se dirigían caminando hacia el oeste por una rampa de baldosas, hacia un amplio bulevar arbolado. Un sedán taxi blanco y verde se detuvo en la acera del bulevar. La cinta holográfica que atravesaba la puerta del lado del pasajero transmitía un mensaje sencillo: transporte, Johnson, Eali. «Abre», gritó Eali, golpeando con su puño en el techo del taxi. El vehículo elevó las puertas de ala de gaviota y abrió el maletero. Con los bolsos guardados, Avery se sentó en el asiento del conductor y Eali tomó el de copiloto. Los ventiladores vibraron dentro del tablero de mandos y una frígida ráfaga impactó en el aire húmedo. «Hola», el sedán gorjeó al entrar en el escaso tráfico del bulevar. «He recibido instrucciones de llevarlos a...» Hubo una pausa mientras preparaba una respuesta concatenada: milicia, colonial, guarnición, autopista Gladstein, salida 29. ¿Es correcto? Eali se lamió el sudor de su labio superior. Se las había arreglado para beber una cantidad decente de cerveza durante el descenso del vagón y sus palabras salieron un poco mal pronunciadas. Sí, pero tenemos que hacer una parada. 113 de la avenida Nobel. Confirmado. Un 13. Detén eso. Ladró Avery. Sigue la ruta ya confirmada. El sedán disminuyó la velocidad, confundido momentáneamente, y luego giró a la izquierda por un bulevar que bordeaba el extremo norte de un largo y herboso parque, el centro comercial Ucar. ¿Qué crees que estás haciendo? Uno de los técnicos me habló de un lugar con damas muy amigables. Y pensé que antes de que nosotros... Avery interrumpió a Eali. Auto, yo conduzco. Asume toda la responsabilidad por... Sí. Y dame un mapa. Un volante compacto se desplegó desde un compartimento en el tablero de mandos. Avery lo sujetó con ambas manos. Control manual confirmado, respondió el sedán. Por favor, conduzca con cuidado.
Mientras Avery pulsaba un panel de presión en el volante que se conectaba con el acelerador del sedán, una cuadrícula fantasmagórica de las calles de alrededor apareció en la superficie interior del parabrisas. Avery memorizó instantáneamente la ruta. Apaga el mapa. Y baja el maldito aire acondicionado. Los ventiladores disminuyeron la velocidad y la humedad comenzó a avanzar, acobardada pero no vencida. Mira, Johnson. Eali suspiró, subiéndose las mangas de la camisa. Eres nuevo en esto, así que déjame explicarte. Solo hay un par de razones para hacer el EMC. Primero, es muy difícil que te disparen. Segundo, es la mejor manera que conozco de probar todo tipo de rabos coloniales. Avery cambió de carril sin avisar. Eali se balanceó con fuerza contra la puerta del lado del pasajero. El médico se enderezó con un suspiro petulante. Un uniforme hará que te maten en Eridanus. Pero aquí te hará echar un polvo. Avery se obligó a inhalar un lento conteo hasta 3 y soltó el pulgar del acelerador. A su izquierda, una fuente en medio del centro comercial disparó columnas de agua en el aire. La niebla se extendió por el bulevar, convirtiendo el polvoriento parabrisas del sedán en un revoltijo moteado y embarrado. Los limpiaparabrisas se encendieron automáticamente y rápidamente despejaron la vista. Mi uniforme significa lo mismo donde quiera que vaya, dijo Avery con calma. Le dice a la gente que soy un marine, no un calamar de la armada al que nunca le han disparado ni una sola vez, y mucho menos que le ha disparado a alguien más. Mi uniforme me recuerda el código de conducta del UNSC, que tiene restricciones muy claras sobre el consumo de alcohol y la confraternización con civiles. Esperó a que Eali se sentara un poco más recto en su asiento. Lo más importante es que mi uniforme me recuerda a aquellos que ya no están vivos para llevarlo. Un recuerdo destelló en la mente de Avery, los fantasmales contornos de un escuadrón de marines dentro de un restaurante, en blanco brillante por la cámara térmica de un drone. Quitó los ojos de la carretera mirando directamente a Eali. Si le faltas al respeto al uniforme, les faltas al respeto a ellos. ¿Me oyes? El médico de la armada tragó en seco. Sí, te escucho. Y a partir de ahora, mi nombre es Sargento de Estado Mayor Johnson. ¿Entendido? Entendido. Eali hizo un gesto y se inclinó para mirar por su ventana. No necesitó decir lo que tenía en mente, Avery vio claramente, lo entiendo, imbécil, en la forma en que cruzó sus brazos sobre su pecho. Mientras el sedán se acercaba al final del centro comercial, Avery se apresuró a atravesar una intersección, pasando por el imponente edificio de granito del Parlamento de Harvest. El edificio en forma de I, estaba rodeado por una baja valla de hierro y jardines bien cuidados. Su techo estaba cubierto con paja de trigo blanqueada al sol. Avery había dicho en serio todo lo que dijo. Pero también se arrepentía de ello. Él y Eali eran esencialmente del mismo rango, pero él le había dado órdenes como a un recluta novato. Y cuando me convertí en un hipócrita, se preguntó Avery, apretando el volante. Sus 3 días de juerga en la zona no era la primera vez que terminaba borracho con el uniforme. Avery se disponía a presentar una escueta disculpa cuando Eali murmuró, «Oh, y Sargento de Estado Mayor Johnson, cuando tengas oportunidad, detente. El suboficial de primera clase Eali necesita vomitar». 3 horas más tarde, bajaron por el Bifrost y se adentraron en la llanura de Ida. Absalom Andy se ponía bañado en rosa y naranja, sobre la perfectamente recta carretera de 2 carriles. Debido al pequeño diámetro de Harvest, el horizonte tenía una ligera pero notable curva, un arco en los campos de trigo maduro que habían aparecido en Ida después de muchos cientos de kilómetros de huertos frutales. Avery tenía las ventanillas del sedán bajadas y el aire que pasaba por la cabina ya no era insoportablemente caliente. El calendario militar del UNSC referente a la Tierra decía que era diciembre. Pero en Harvest era el apogeo del verano, la mitad de la temporada de cultivo. Cuando el último de los rayos de Absalom Andy se deslizó por debajo del horizonte, oscureció muy rápidamente. No había luces a lo largo de la autopista y no había asentamientos a la vista. Harvest no tenía luna, y aunque algunos de los otros 4 planetas del sistema brillaban inusualmente cerca, su luz estelar reflejada no era suficiente para iluminar la carretera. Cuando se encendieron los faros del sedán, Avery vio el marcador de salida y giró hacia el norte de la autopista. El vehículo se estremeció al entrar en la grava suelta de un camino con pendiente ascendente. Unas cuantas vueltas suaves a través del trigo y llegaron a un patio de armas rodeado de edificios de policreto de un solo piso muy nuevos, comedor, cuarteles, parque automotor y triaje,
La misma presencia rígida que Avery había visto muchas veces antes. Mientras movía el sedán alrededor del asta de la bandera del patio, sus faros iluminaron a un hombre sentado en la escalera del comedor, fumando un cigarro. El olor que flotaba a través de las ventanas del vehículo fue instantáneamente reconocible. Sweet William, la marca preferida por casi todos los oficiales del cuerpo. Cuando Avery detuvo el sedán y salió, saludó rápidamente. En descanso. El capitán Ponder dio una larga calada a su cigarro. Johnson y Ealy, ¿correcto? Sí, señor. Respondieron los dos soldados a la vez. Ponder se levantó lentamente de los escalones. Me alegro de tenerlos. Déjenme ayudarles con su equipo. Está bien, señor. Solo tenemos las dos bolsos. Viaja ligero, para luchar primero. El capitán sonrió. Ajustándolo a los escalones, Avery pudo notar que Ponder era unos centímetros más bajo que él y un poco menos ancho en los hombros. Calculó que la edad del capitán era algo más de 50 años. Pero con su cabello rapado y canoso, y su piel bien cuidada, parecía tan vital como un hombre de la mitad de su edad, excepto por el hecho de que le faltaba el brazo derecho. Avery notó que la manga de la camisa del uniforme de Ponder estaba sujeta a un codo fantasma y fijada perfectamente a su costado. Luego dejó de mirar fijamente. Había visto a muchos amputados. Pero era raro encontrar un marine en servicio activo que no tuviera una prótesis permanente. Ponder asintió hacia el sedán. Siento lo del vehículo civil. Los Bartok se suponía que estarían aquí hace una semana. El envío se retrasó, si pueden creerlo. Tengo a mi otro jefe de pelotón en Utgar, intentando localizarlos. ¿Qué hay de los reclutas?, preguntó Avery, sacando los bolsos del sedán. El lunes. Tenemos todo el fin de semana para montar la tienda. Avery cerró el maletero. En cuanto se alejó, el vehículo dio marcha atrás alrededor del asta de la bandera y trazó su camino de vuelta a la autopista. ¿Qué pelotón es el mío?, preguntó Avery. El primero. Ponder apuntó su cigarro a uno de los dos barracones del borde sur del patio de armas. Ealy se echó su bolso al hombro. ¿Me va a hacer dormir con los gruñones, señor? Solo hasta que haga un hueco en triaje. Alguien de logística ordenó un montón de suministros. Debe haber confundido esta guarnición con algún hack en Tribute. Ealy se rió. Avery no lo hizo, estaba muy familiarizado con el tipo de bajas que recibía un hospital de apoyo al combate. Los dispensadores del comedor funcionan si quieren algo, continuó el capitán. De lo contrario, descansen un poco. He programado una reunión informativa para las 7:30 para repasar el programa de entrenamiento y asegurarnos de que empezamos bien la primera fase. ¿Algo más para esta noche, señor?, preguntó Avery. Ponder sujetó su cigarro con fuerza entre los dientes. Nada que no pueda esperar hasta la mañana. Avery vio la punta cenicienta del cigarro de Ponder encenderse en la oscuridad. Luego saludó y se dirigió a los barracones del primer pelotón, con Ealy detrás a través de la grava suelta. El capitán los vio atravesar los focos de luz emitidos por las elevadas luces de arco del patio de armas. Algunas cosas, él sabía, no pueden esperar. Pensó en tirar su cigarro y molerlo con su bota. Luego emprendió su propio camino hacia sus aposentos privados adyacentes al parque automotor. Media hora después, Avery ya había desempacado. Todo su equipo estaba pulcramente colocado en un casillero en el estante del líder de pelotón, en una pequeña habitación al frente del barracón, a un lado de la entrada de la puerta de seguridad. Podía oír a Ealy en la parte de atrás del cuartel, todavía sacando objetos de su bolso, tarareando para sí mismo mientras los disponía en su cama. «Oye, Sargento de Estado Mayor Johnson», gritó el médico. «¿Tienes un poco de jabón?». Avery apretó los dientes. «Revisa las duchas». Por más doloroso que fuera tener a Ealy disfrutando de la orden previa de Avery, devolviéndole su formalidad en la cara, el sargento de Estado Mayor se alegró de poder oír al médico a través de las paredes de su habitación. Avery sabía por experiencia que gran parte del trabajo de un instructor era simplemente evitar que los reclutas exhaustos desahogaran sus frustraciones con los demás, siendo el foco de su ira y, si hacía bien su trabajo, su eventual admiración. Claro, Avery también sabía que algunos días su pelotón volvería a los barracones enojado y ansioso por pelear, precisamente porque los había machacado. Al menos podría escuchar cualquier alboroto desde su barracón y ser capaz de romperlo antes de que las cosas se descontrolaran. «Mira, es solo una noche», continuó Ealy en tono conciliador.
Si no puedo poner en orden triaje mañana, me quedaré con cómo se llame. ¿Te refieres al capitán? Preguntó Avery. Tiró una manta de lana marrón sobre su cama. Independientemente del calor, necesitaba mostrar a sus reclutas cómo preparar una cama adecuada. No, el otro jefe de pelotón. Espera, voy a revisar mi com. Avery alisó la manta con amplios barridos de sus palmas. Luego empezó en las esquinas, pliegues de hospital muy apretados que habrían enorgullecido a su propio instructor. Birne, gritó Eali. Sargento de Estado Mayor Nolan Bourne. Avery se congeló, con las manos metidas hasta la mitad debajo del colchón. Los resortes abiertos del armazón de la cama se clavaron en sus palmas. ¿Lo conoces? Avery completó la esquina. Se puso de pie y buscó su almohada y su funda. Sí. ¿Sabías que iba a estar aquí? No. Avery rellenó la almohada con un empuje practicado. ¿Son amigos? Avery no estaba muy seguro de cómo responder a eso. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Oh, ahora lo entiendo, la voz de Eali cambió de tono, indicando una burla inminente. Si ustedes, tortolitos, empiezan a pasar demasiado tiempo juntos, podría ponerme celoso. Avery escuchó al médico reírse y luego abrir la cremallera de su bolso. ¿Cuál crees que es la historia del brazo del capitán? Pero Avery no respondió. Estaba concentrado en el fuerte gruñido del motor de un vehículo de reconocimiento ligero Bartok que salía de la autopista. El Warhawk se detuvo rápidamente en la puerta del barracón. Su motor rugió y se apagó, y pronto Avery oyó el crujido de unas botas que se acercaban. Rápidamente, Avery se dirigió a su casillero. Separó sus ordenadas pilas de camisas y pantalones y se quitó un cinturón de charol con una hebilla de latón brillante estampada con el emblema del águila y el globo terráqueo del UNSC. Detrás de él, la puerta del barracón se abrió. Avery sintió un escalofrío en la nuca. Esa es una cama bien hecha, dijo el sargento de Estado Mayor Birne. Después de un mes en el hospital, obtienes un ojo para ese tipo de cosas. Avery enroscó su cinturón lo suficiente como para esconderlo en la palma de su mano, cerró el casillero y se volvió para enfrentar a su antiguo compañero líder de escuadrón. Birne ya no llevaba el casco con el visor espejado color plata que había tenido el día que Avery falló en dispararle a la mujer Iñé en el restaurante, el día que Birne había perdido a todos los miembros de su escuadrón. Pero también podría haberlo llevado puesto. Sus ojos azul hielo eran igual de impenetrables. Por todas las veces que las cambian, explicó Birne con un gesto de desprecio. Te meas y te cagas en las sábanas porque estás demasiado drogado para controlarte. Cuando las enfermeras me daban unas nuevas, siempre las ponían muy apretadas o no lo suficiente. Me alegro de verte, Birne. ¿Pero esa? Birne continuó, ignorando el saludo de Avery. Esa es una cama bien hecha. Frescas cicatrices rosas surcaban el rostro ya rugoso del sargento de Estado Mayor irlandés, prueba de que el visor de su casco se había hecho añicos en la explosión de la Iñé. Una sutura dentada de una herida de metralla corría desde su sien izquierda hacia arriba y sobre su oreja. Su pelo negro debió quemarse por completo, aunque estaba muy corto según el reglamento, Avery pudo ver que estaba reapareciendo en parches. Me alegro de que estés bien, dijo Avery. ¿En serio? El acento de Birne había empezado a aumentar. Después de años de estar juntos, Avery comprendía exactamente lo que eso significaba. Pero quería que Birne supiera una cosa. Todos eran buenos hombres. Lo siento. Birne sacudió la cabeza. No lo sientes lo suficiente. Para ser un hombre tan grande, Birne se movía con una velocidad asombrosa. Saltó sobre Avery, con los brazos abiertos, y lo golpeó contra el casillero. Puso sus manos detrás de la espalda de Avery y apretó, amenazando con romperle las costillas. Por mucho que le doliera, Avery aspiró un poco de aire y lanzó su frente contra la nariz de Birne. Birne gruñó, su agarre vaciló y se tambaleó hacia atrás. En un instante, Avery lo rodeó por detrás, con el cinturón estirado entre sus manos. Lo pasó por encima del cuello de Birne y lo apretó. Los ojos de Birne se abrieron de par en par. Avery no estaba tratando de matar a su compañero Marine, solo de tenerlo bajo control. Birne lo superaba por lo menos en 20 kilos, y Avery lo quería fuera de combate lo más rápido posible. Pero Birne no iba a dejar que eso sucediera. Con un grito tenso pero poderoso, estiró las manos sobre sus hombros y agarró las muñecas de Avery, se inclinó hacia adelante y puso a Avery de espaldas.
Entonces Virne procedió a golpear a Avery contra las paredes de madera de la habitación con tal fuerza que el contrachapado pintado comenzó a astillarse. Los dientes de Avery se estremecieron. Saboreó la sangre en su boca. Pero cada vez que Virne se inclinaba hacia adelante para otro empujón, Avery apretaba más su cinturón. Virne empezó a resoplar. Avery podía ver cómo las venas de su cuello se tensaban y sus orejas se ponían moradas. Pero un instante antes de que Virne perdiera el conocimiento, puso la punta de su bota entre las piernas de Avery, directamente a su ingle desprotegida. En los segundos previos a sentir el ataque, Avery enganchó un pie alrededor de las espinillas de Virne y lo hizo tropezar con su cama. Virne se quedó corto, se rompió la frente en el marco de la cama y se quedó inerte. Mientras Avery lo hacía rodar, levantó un puño para terminar el trabajo. Un dolor debilitante se extendió desde su ingle hasta su brazo. Los ojos de Virne parpadearon, tratando de limpiar la sangre que fluía de un corte irregular, y Avery le dio un puñetazo a media velocidad. Pero Virne solo estaba aturdido. Levantó una mano enorme y agarró el puño de Avery con su agarre de hierro. ¿Por qué no hiciste el disparo?, rugió Virne. Había civiles, gimió Avery. Virne estampó su otra palma contra las entrañas de Avery, sujetando la camisa de su uniforme en su puño. Con un poderoso empujón de sus caderas, hizo girar a Avery sobre sus hombros hacia la puerta del barracón. El aire explotó de los pulmones de Avery, mientras aterrizaba de espaldas en el estrecho pasillo fuera de su barracón. «Tenías una orden». Virne gruñó, poniéndose de pie. El pecho de Avery se agitó mientras se levantaba del suelo. «Había un niño, un niño. ¿Y qué hay de mi equipo?». Virne arremetió bruscamente contra Avery y le lanzó un fuerte golpe de derecha. Pero Avery lo bloqueó con su antebrazo izquierdo y lo contrarrestó con un poderoso derechazo. Cuando la cabeza de Virne volcó de lado, Avery levantó una rodilla hacia sus riñones. Pero Virne se contrajo contra el golpe y lo hizo retroceder contra la pared del pasillo. Avery sintió que su hombro izquierdo se dislocaba y luego volvía a su lugar. Parpadeó ante el dolor, lo que le dio a Virne una oportunidad. El otro sargento de Estado Mayor lo estranguló rápidamente alrededor del cuello. «Te enseñaron a ser un asesino, Avery». «Nos lo enseñaron a los dos». Virne lo levantó por la pared hasta que sus botas se movieron a medio metro del suelo. Las luces fluorescentes del barracón parecían atenuarse, y Avery vio las estrellas. Intentó liberarse. Pero no sirvió de nada. «No puedes esconderte de eso», se mofó Virne. «Y seguro que no puedes esconderte de mí». Avery estaba a punto de desmayarse cuando oyó el chasquido metálico de alguien operando el seguro de una pistola. «Sargento de Estado Mayor Virne». El capitán Ponder dijo con firmeza. «Deténganse». Virne apretó con más fuerza la garganta de Avery. «Esto es un asunto privado. Suéltelo o disparo». «A la mierda». «No, Marine». La voz del capitán estaba mortalmente calmada. «Ciertamente no es así». Virne liberó sus manos. Avery cayó y se desplomó contra la pared. Jadeando, miró hacia la puerta del cuartel. El capitán sostenía una pistola de servicio M6 en una prótesis de reemplazo para su brazo faltante. Avery pudo ver las brillantes articulaciones de titanio que eran los dedos de Ponder y el tejido de fibra de carbono de la musculatura de su antebrazo. «Conozco los números», dijo Ponder. 38 víctimas civiles, 3 de su unidad murieron en combate. Pero también sé que el sargento de Estado Mayor Johnson no está en la prisión, ni fue acusado de ninguna mala conducta. Y por lo que a mí respecta, eso es todo lo que todos necesitan saber. Virne apretó los puños, pero los dejó a los costados. «Estás furioso». «Lo entiendo. Pero esto termina esta noche». Ponder cambió su mirada hacia Avery. «Si quieres decir algo más, ahora es el momento». «Señor, no señor». La voz de Avery estaba ronca. Los ojos de Ponder se dirigieron a Virne. «¿Y tú?». Sin detenerse un momento, Virne le dio un puñetazo en la cara a Avery. Avery cayó de rodillas. «Eso debería bastar», gruñó Virne. Avery escupió una bocanada de sangre en el suelo del barracón. No había huido, pero Virne lo había seguido. Consiguió que lo transfirieran fuera de Trabuquete como él. Avery sabía que algo no estaba bien. Y eso lo llenó de más rabia que cualquier otro puñetazo. «Última oportunidad, Johnson», dijo Ponder. Avery se levantó y abofeteó a Virne con suficiente fuerza como para pasarle la cabeza por el hombro.
Uno de los dientes de Byrne saltó a lo largo del suelo y se detuvo cerca de Eali. El médico se había abierto camino desde su litera, levantando una de sus botas como si fuera un garrote, aparentemente para tratar de terminar la pelea por su cuenta. Dios, susurró el médico, mirando fijamente el diente. Hemos terminado. Ponder bajó su pistola. Es una orden. Sí, señor, dijeron Avery y Byrne conjuntamente. El capitán le dio a cada sargento de Estado Mayor una última mirada enfática, y luego marchó por los escalones del barracón. La puerta de seguridad se cerró detrás de él, crujió en sus bisagras y llegó a un ruidoso reposo. No estoy clasificado para cirugía oral, dijo Eali en el silencio que siguió. Se arrodilló y recogió el diente de Byrne. No importa. Lo hecho está. Byrne se fijó en la mirada cautelosa de Avery. Aspiró por el agujero ensangrentado de su canino faltante. Pero esto es para que no lo olvide. Con una lenta rotación de su enorme figura, Byrne siguió a Ponder hasta la noche. Me voy a triaje, anunció Eali. Bien, respondió Avery, frotándose la mandíbula. Por la forma en que se sentía, lo último que quería era que Eali lo mantuviera despierto con más conversación. Para conseguir un botiquín. Luego volveré enseguida. Avery resopló mientras Eali pasaba por delante. ¿Seguro que todavía quieres dormir conmigo? El médico se detuvo en la puerta. Por primera vez, Avery reconoció el atractivo tranquilizador de su sonrisa casi perpetua. Eres todo un personaje, Johnson. Eali sacudió su mentón ante las tenues pisadas de Byrne. ¿Pero ese tipo? Probablemente me mataría mientras duermo.